un PowerPoint, ahí lo dejé, y proyectarlo en la pantalla, please. ¿Cómo están, muchachos? ¿Bien? Excelente. Muy bien. Bien. ¿Alguien reconoce ese libro? No. ¿No? ¿Quién lo reconoce? ¿Quién sí lo reconoce? Bien chavorruco, ¿verdad? ¿Quién no lo reconoce? No, todo el mundo lo reconoce, ¿no? Es el mejor libro, es el mejor libro que hemos estudiado en la historia. Primer grado en español, lecturas, fenomenal, libro excepcional, lectura obligatoria para todos. Bien, ¿le puedes dar el siguiente, Luisa? Bien, ¿alguien se acuerda de esa historia de Paco el Chato? No, si no se acuerdan, se las voy a contar rapidito. Paco el Chato vivía en un pueblo, en un rancho. Entonces, Paco el Chato tenía 6 años y tenía que ir a la escuela, pero en su rancho no había escuela. Y su papá le dice, a ver, mijo, lo voy a llevar con su abuela. Y la lleva con su abuela a la ciudad, porque su abuela era gente de ciudad, ¿no? Entonces lo lleva a la ciudad y su abuela lo lleva a la primaria y le dice, a ver, mijito, usted cuando salga aquí me espera. Y Paco el Chato, pues, desesperado, ya era muy tarde, a su abuelita se le olvidó ir por él, pues dijo Paco el Chato, pues me voy a regresar a donde vea monte, allá voy para mi casa, ¿no? Entonces Paco el Chato se fue y se desesperó y supo que estaba perdido. Entonces Paco el Chato fue con la policía y le dijo, estoy perdido. Entonces la policía, ¿qué fue lo que hizo? Pues lo llevó a la radio, porque es el mejor lugar para llevar a un niño perdido, lo llevó a la radio, lo voceó y ya su abuelita estaba casualmente escuchando la radio y dijo, ay, mi nieto está en la radio, y fue por él. Ahora, este cuento, ¿qué lección nos da? En primer lugar, tienes que esperar a tu abuelita. En segundo lugar, pues tienes que obedecer a tu abuelita. No te vayas de la escuela y no camines al monte, ¿no? Quédate ahí en la escuela. Bien, esa es una historia. ¿Le puedes dar otro? Bien, ¿alguien escuchó ese? ¿O ese refrán? No digo, soy de palo, tengo orejas de pescado, ¿no? Este chavo, vamos a llamarle More, ¿no? Era un niño que era muy desobediente, renuente, no hacía caso. Como More, exactamente, pues se llama More. Entonces, este chavo, pues cuando su mamá le decía, a ver, mijo, vaya por las tortillas, el niño decía, no digo, soy de palo, tengo orejas de pescado, no, y no quería hacer nada. Y su mamá le decía, a ver, mijo, vaya a cuidar a sus hermanos. Y él decía, no digo, soy de palo, tengo orejas de pescado, ¿no? Entonces, a este More, un día le entró una infección en los oídos y ya no escucha nada. Y él decía, mamá, por favor, mándame, grítame, no te escucho. Y su mamá le gritaba y él no escuchaba nada. Entonces, llevaron a un doctor, le pusieron unas gotitas en los oídos y Paco el Chato recobró las... No, perdón, el chico More recobró el oído, bueno, la audición, y pues de ahí en adelante pues ya obedecía a su mamá, ¿verdad? Ya no decía eso de no oigo. Ahora, ¿qué tienen en común estas historias? Primero que nada, son pequeños cuentos que tienen, ¿qué? Una enseñanza, ¿no? Obedece a tus padres, obedece a tu abuelo, no digas no oigo, soy de palo, ¿no? Tienes que obedecer. Estos cuentos tienen una enseñanza dentro de su historia, una reflexión. Ahora, ya Luisa, gracias. Ahora, nosotros vamos a empezar con un estudio, como decía Nico la semana pasada, vamos a estar estudiando las parábolas de Jesús. El día de hoy, en específico, vamos a estudiar las parábolas. ¿Qué es una parábola? ¿Cuál es el propósito de las parábolas? ¿Por qué Jesús hablaba en parábolas? ¿Y qué es lo que significa la parábola del sembrador? ¿Ok? Pero antes de eso, vamos a orar. Señor Jesús, te damos muchísimas gracias que podemos reunirnos un viernes más, Señor, estar aquí en tu presencia, en tu casa, con hijos tuyos, Señor, gozándonos de cantarte, de alabarte, Señor, de gozarnos en tu presencia, como decíamos en la canción, Señor. Realmente queremos sentir ese gozo en esta noche, Señor, queremos aprender, queremos saber qué significa la parábola del sembrador y poder aplicarla a nuestras vidas, Señor. Que tu Espíritu Santo nos hable hoy, Señor, abre nuestro corazón, nuestro entendimiento, nuestros oídos, Señor, y ayúdanos a escuchar tu voz y aplicar lo que tú nos digas en esta noche, Señor. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Bien, vayan a sus Biblias a Marcos. Vamos a estar estudiando el libro de Lucas, pero esta historia está bastante amplia en el libro de Marcos. Entonces vamos a ir a Marcos. Marcos 4. Fíjense, ¿qué es una parábola?
Una parábola es una historia sencilla, ficticia, o puede ser también real, pero que esa historia tiene dentro de la historia una verdad profunda, pero que está oculta. Una parábola es una comparación entre una historia sencilla o ficticia de cosas de la vida real que puede ser fácilmente escuchada, pero hay que estar muy atentos para poder saber qué es lo que quiere decir. Es una comparación entre una historia sencilla y una verdad que se encuentra oculta o velada. Puede ser un misterio acerca de la palabra o puede ser alguna lección que el Señor nos quiera enseñar. Ahora, sabiendo eso, vamos ahí a Marcos 4. Fíjense, yo no sé si ustedes sabían, pero Jesús, a partir de casi empezar su segundo año, no había contado casi parábolas. Hacía puras reflexiones y enseñanzas sencillas. El sermón del monte, que tú eres la sal del mundo, la luz del mundo, que tienes pues cosas prácticas y sencillas. Te dice, haz esto y eso es lo que tienes que hacer. Es la enseñanza de Jesús. Sencilla, fácil de entender y aplicar. Pero de un momento a otro, Jesús cambia su método de enseñanza. Jesús ya no habla más cosas sencillas que puedas entender y aplicar de manera tan rápida. Jesús empieza a contar sus enseñanzas por medio de parábolas. Ahí en el capítulo 4, versículo 11, antes de leer la historia, dice: y les dijo, a vosotros os es dado a saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? Jesús está diciendo, por parábolas les cuento estas cosas para que vean, pero no perciban, para que escuchen, pero no entiendan, para que no se salven. Es lo que Jesús está diciendo. Y fíjense más adelante en el versículo 34, pero ahorita les voy a explicar por qué. Versículo 34 dice: y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Ustedes podrían estarse preguntando por qué Jesús dice eso, por qué Jesús cuenta historias para que la gente no crea y no se salve. Y así empieza literal, lo que está diciendo Jesús aquí es lo que quiere decir. Pero vámonos al libro de Mateo para que podamos entender por qué Jesús está diciendo esto. Mateo, capítulo 12. No vamos a leer, nada más vamos a ver como los subtítulos. Dice: los discípulos recogen espigas en el día de reposo. Jesús era sábado y pues tenían hambre. Y le dice a los discípulos, recojan alimento para que comamos. Entonces los fariseos estaban bien pendientes y dijeron, Jesús, lo que estás haciendo está mal. Y empezaron a seguir y perseguir a Jesús para aprenderle. Siguiente subtítulo, o el siguiente temita, dice: el hombre de la mano seca. Seguía siendo sábado y Jesús ve a un hombre que tiene la mano seca, tiene misericordia de él y le sana la mano. Y los fariseos están ahí y Jesús les dice, es lícito hacer el bien en el día de reposo, ¿no? Entonces Jesús está haciendo eso. Luego en el versículo 22 de Mateo 12 dice: entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Ahora, aquí está el parteaguas de lo que les acababa de contar en Marcos. Los fariseos estaban tratando de hacer que Jesús cayera y pecara y todo se echara a perder, ¿no? Entonces, cuando Jesús hace este milagro, los fariseos le dicen a Jesús: Jesús, tú haces estos milagros por el espíritu de Belcebú, por el espíritu de Satanás. Y es en ese momento que Jesús les dice: aquel que cometa blasfemia contra el Espíritu Santo, ese pecado no le va a ser perdonado jamás. Y a partir de ese momento Jesús empieza a hablar por parábolas. Las parábolas tienen dos funciones. Una, revelar la verdad o quitarte el velo acerca de algo que Dios quiere enseñarte, y tiene una doble función. La segunda función es que esa misma parábola o esa misma historia que puede parecer muy sencilla, trillada y a lo mejor absurda,
esa misma parábola puede velarte, puede condenarte para que tú no la entiendas, no creas y no te salves. Las personas a quienes Jesús les cuenta estas parábolas para que suceda eso, es porque esas personas estaban predispuestas a no creer, hiciera Jesús lo que hiciera, dijera lo que dijera. Esas personas tenían el corazón tan lleno de odio por Jesús que ellos mismos se condenaron, blasfemando contra el Espíritu Santo. Y entonces en ese momento Jesús empieza a enseñar por parábolas. Entonces es importante que sepamos por qué Jesús empieza a hablar por parábolas y cambia tan radicalmente su manera de enseñar. Y no enseñaba solamente más que por parábolas. Bien, ahora sí regresemos a la historia, una vez sabiendo ya que son las parábolas. Marcos 4, vamos a ir a Marcos 4 porque vamos a dar lectura. Seguramente ustedes ya se saben esta historia, es súper común y la predican todo el tiempo en las iglesias, y seguramente tú sabes ya la interpretación porque Jesús mismo la dice. Pero si tú no la sabes, o si ya la sabes, haz como si no la supieras, como si esta fuera la primera vez que tú fueras a escuchar esa parábola. ¿Va? Bien, dice 4.1: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca, se sentó en ella en el mar. Y toda la gente estaba en tierra junto al mar, y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol y se quemó porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Vamos a leer hasta ahí y ahorita vamos a continuar con la historia. Fíjense, Jesús estaba cerca del lago, del mar, y de repente se acerca una muchedumbre de gente, muchísimas personas, tanto que lo pueden tirar, lo están apretujando. Entonces Jesús se sube a una barca y empieza a contar esta historia desde la barca, para que no lo apretujaran. Entonces Jesús empieza y dice: oíd, es decir, presten atención. Ahora, nosotros muchas veces estamos aquí sentados y estamos oyendo, pero no estamos escuchando, no estamos prestando atención y no estamos captando. Un ejemplo vergonzoso para mí, pero una vez, hace como 2, 3 años, yo estaba dormido. Al día siguiente no tenía trabajo y tocan la puerta, ¿no? En la madrugada, 5 o 6 de la mañana, y era mi mamá diciéndome: Rubén, préstame la tarjeta, que no sé qué, tengo que comprar unos boletos de avión. Yo nada más escuché eso: tarjeta, boletos de avión. Y yo dije: mi mamá otra vez molestando, quién sabe qué quiere, ¿no? Porque yo estaba descansando, ¿no? Que a quién le gusta que lo levanten a esa hora de la mañana. Y mi mamá me dijo: préstame tu tarjeta para comprar unos boletos de avión porque falleció tu abuelito, ¿no? Pero yo no escuché eso. Yo escuché: préstame la tarjeta para comprar unos boletos de avión. Pues lo que yo escuché. Y regañé a mi mamá y le dije: ahí está en la cartera, salte, ¿no? Déjame dormir. Yo no escuché eso. Entonces yo me levanto como a las 11 de la mañana y no veo a nadie en mi casa porque todavía yo no entraba como en sí. Entonces le marco a mi mamá y le digo: oye, ¿dónde están? ¿Dónde? Pues no hay desayuno, ¿no? Y me dice mi mamá: pues te dije que íbamos a Tabasco, ¿no? A Cárdenas, falleció tu abuelito. Y yo me quedé así como que me estremecí, ¿no? Porque el abuelito yo lo amo y lo amaba muchísimo, ¿no? Entonces me sentí tan mal porque dije: no estuve en ese momento con mi papá, ¿no? Porque es el papá de, bueno, era el papá de mi papá. Entonces a mí me dolió muchísimo y me sentí mega mal. Pero yo escuché nada más: Rubén, préstame la tarjeta, y juzgué a mi mamá. Entonces, ¿por qué yo no escuché? No escuché porque seguramente yo me desvelé
viendo Netflix, en el celular, en Facebook. No escuché porque no quería yo escuchar, no escuché porque estaba tan cansado que no me importó lo que mi mamá tenía que decirme y le dije, déjame dormir. Ahora, Jesús dice, oíd. Presten mucha atención porque lo que va a decir aquí es muy importante. De hecho, si ustedes observan el texto, Jesús dice, oigan, 10 veces en 20 versículos. Y eso es muchísimo cuando Jesús quiere remarcar algo importante. Entonces, cuando Jesús nos dice, oigan, escuchemos con atención porque lo que sigue es importante. Entonces Jesús empieza a contar la historia y dice, había un sembrador y ese sembrador pues tiene que sembrar, ¿no? Y lanza la semilla y la lanza como un sembrador profesional, mete su mano aquí y esparce la semilla por todo el terreno. Ojo, todo el terreno se ve igual. Entonces el sembrador pues lanza la semilla. La primera semilla cae ¿sobre qué? Sobre el camino. Ahora, en ese tiempo no había como postes para separar, entonces había caminos, el sembrador pasaba por ese camino y regaba, y era también como para delimitar el área donde estaba el terreno. Ahora, mucha gente pasaba por ahí, o el mismo sembrador pasaba por ahí muchas veces, de tal manera que la tierra se volvía firme, dura como el cemento. Los que fueron al campo de Cima, cuando trataron de sacar el tesoro escondido, no pudieron sacarlo. ¿Por qué? Porque la tierra estaba firme y dura como cemento. Entonces, esa tierra estaba firme y dura como cemento, esa tierra. ¿Va? El segundo lugar donde cae la semilla es ¿dónde? Sobre pedregales. Ahora, el sembrador cuando araba la tierra tenía a lo mejor su herramienta de trabajo, y esa herramienta de trabajo araba a lo mejor 10, 15, 20 centímetros. Pero a lo mejor 30 centímetros había piedra, había roca. Entonces, cuando el sembrador pues echaba la semilla, esa semilla germinaba, pero no podía dar fruto porque se topaba con piedra y ya no tenía raíz. Cuando salía el sol, ¿qué sucedía? Pues se quemaba y ahí quedaba muerta la semilla. En tercer lugar, la semilla cayó pues que parecía ser tierra buena. Adentro de esa tierra había espinos. Y es interesante porque la palabra que utiliza ahí para espinos es la misma palabra que utiliza para definir las espinas de la corona de espinas de Jesucristo, ¿no? Entonces, esa semilla cae en esa tierra y cuando quiere tratar de pues tener fruto, pues también crecen los espinos y la mala hierba y ahogan esa semilla. Y el cuarto lugar donde cae la semilla es en buena tierra. Y dice que da fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Ahora, ¿qué significa 30, 60 y 100 por uno? En ese tiempo, el hecho de que una semilla diera 10 a 1 era un logro increíble, impresionante y magnífico. Pero Jesús dice que esta semilla da fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Una cosa extraordinaria, una cosecha fuera de ser impresionante. Cualquier sembrador del mundo diría, eso es una cosa asombrosa, ¿no? Entonces, esa es la historia que Jesús cuenta. Vayan allá a su versículo 10. ¿Lo puedes leer, Aarón, voz alta, por favor? Cuando estuvo solo, sí. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 preguntaron sobre la parábola. Bien, ¿qué quiere decir esto? Que nadie entendió la parábola. Nadie entendió la parábola. Ni la multitud que estaba con él, ni los discípulos, ni las personas cercanas a los discípulos. Ninguna persona entendió la parábola. A lo mejor tú sí sabes qué significa porque ya escuchaste lo que sigue. Pero la gente, la multitud, no sabía lo que seguía de la historia. Ellos escucharon una clase de agricultura y se quedaron con eso y dijeron, ah, pues está bien Jesús, nosotros queremos ver un milagro, pero pues no hiciste nada, ya nos vamos. Y se fueron y no entendieron nada. Y les valió. Y muchas veces nos pasa así nosotros, de que aquí predica Nico, predica More, predico yo, y dicen, ah, qué buena predicación, pero 5 minutos más adelante ya se les olvidó y ya no se acuerdan y ya no preguntan y ya no siguen investigando acerca de lo que se predicó. ¿Por qué? Porque Jesús no vale lo suficiente como para que yo le invierta un poquito más de tiempo. Y es lo que le pasó a esta muchedumbre. Era mucha gente, pero pues no les importó, no entendí lo que quise entender y ahí se quedó. Y dijeron estas pocas personas que eran fieles seguidores de Cristo, eran los 12 y algunas otras personas, y le dijeron, Señor,
pues no entendimos nada, ¿no? O sea, está padre eso de la tierra y la semilla y el sembrador, pero pues no entendí nada. ¿Qué quiere decir? Y ahora vamos a leer la segunda parte de la parábola. Dice, desde el 13, y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? ¿Qué está diciendo aquí? Si tú quieres entender las demás parábolas que vamos a estar predicando cada viernes aquí, tienes que entender esta parábola. Porque es, ahora sí que, en vocabulario rural, la madre de todas las parábolas. Porque dice, ¿cómo pues entenderéis todas las demás parábolas si no entiendes esto? Entonces, pon mucha atención y viene la explicación de Jesús. El sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismos los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando habían oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Y aquí ya se abren los ojos, uno ya empieza a entender de qué es lo que está hablando Jesús. Ahora vamos a analizar un poquito cuáles son los elementos de la parábola. En primer lugar está, ¿quién? El sembrador. ¿Quién es el sembrador? Toda persona que predica la palabra. En específico aquí está hablando del mensaje del evangelio. La semilla es la palabra de Dios. En específico en esta parábola es el mensaje del evangelio. Pregunta, ¿qué es el evangelio? ¿Qué es el evangelio? ¿Qué es el evangelio? Son las buenas nuevas de salvación de Jesucristo. Ahora, yo les quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes piensan que el hecho de que Dios sea justo es algo bueno? Pues sin duda alguna, pues ¿quién quisiera un Dios injusto? Entonces, Dios es justo. Pero déjame decirte que el hecho de que Dios sea justo es tu más y mi más grande problema. ¿Por qué? Porque tú y yo no somos justos. Porque tú y yo somos pecadores y hemos quebrantado la ley de Dios y merecemos la paga por nuestro pecado. Y la Biblia dice que la paga del pecado es ¿qué? La muerte. Entonces ahí es donde entra el evangelio, el esparcimiento de esa semilla. El evangelio es el hecho de que Dios se hizo hombre, vivió una vida terrenal perfecta, vivió la vida que tú y yo tuvimos que haber vivido, pero no pudimos. Él cumplió al pie de la letra la ley y Él tuvo 3 años gloriosos de ministerio. Sanó enfermos, dio vista a ciegos, resucitó muertos, pero un día Judas lo traicionó y ¿qué es lo que sucedió? Los romanos lo prendieron y lo colgaron en una cruz, que Él no merecía eso. Y Jesucristo en la cruz dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué dijo eso? Porque Él llevaba en la cruz tu pecado y mi pecado. Jesús también dijo en la cruz, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Y también Jesús dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesucristo fue a la cruz aunque no tenía que hacerlo. Jesucristo murió por ti y murió por mí aunque no tenía que hacerlo. Jesucristo en la cruz estaba pensando en ti aun cuando tú ni siquiera habías nacido. Jesús estaba pensando en ti aun cuando sabía que tú le ibas a fallar. Jesús estaba pensando en ti aun cuando Él sabía que tú ibas a tropezar. Jesús estaba pensando en ti sabiendo que tú ibas a ser incrédulo mucho tiempo. Jesús estaba pensando en ti aunque sabía que tú lo ibas a negar. Jesús pensó en ti y murió por ti porque te ama. Te amó en la cruz y te ama ahora. Y dice en la palabra de Dios, con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. Señor, nos sigue amando hoy en día. Jesucristo murió en la cruz, pero no se quedó ahí, y la base férrea y sólida de nuestra fe se basa en la resurrección de Cristo. Jesucristo resucitó,
ascendió al cielo e intercede por nosotros. Y hoy te dice, por gracia sois salvos. Solamente tienes que arrepentirte y creer. Amigo mío, ese es el Evangelio. Esa es la semilla que el sembrador está regando. Ahora, hay muchos sembradores que tratan de adulterar la semilla y dicen, pues no hay que hablar tanto del pecado, no hay que hablar tanto del infierno, hay que hablar más del amor y hay que hablar más de la gracia, vamos a poner luces, vamos a hacer un show, como diría Charles Spurgeon, vamos a entretener cabras y no a pastorear ovejas. Si tú vas a un lugar porque te gusta cómo te entretienen, eres una cabra. Pero si tú vas a una iglesia porque quieres seguir a Cristo, eres una oveja del Señor. Ahora, esta semilla dice que cae en diferentes tierras. La primera tierra, como bien dijimos hace rato, ¿cuál es? ¿Cuál es la primera tierra donde cae la semilla? Sobre el camino. ¿Cuál es la característica? Ahora, fíjense, Jesús está hablando de los corazones de las personas. Cuando la pregunta que se responde en esta parábola es el por qué las personas reaccionan de diferente manera a la predicación del Evangelio. Vemos que el problema no está en el sembrador, porque él predica fielmente la palabra. El problema no está en la semilla, porque si el Evangelio es bien predicado, es una semilla sana. El problema está en la tierra, y la tierra simboliza el corazón del hombre. Ahora, como bien dijimos, el primer suelo, ¿cuál es? Sobre el camino. La característica de estas personas es que tienen un corazón duro, son negligentes, no les interesa, vienen, les entra por aquí, les sale por acá y no les interesa en lo más mínimo, porque su corazón está muy entenebrecido como para siquiera ver. Entonces, estas personas son insensibles a la voz de Dios, son insensibles a la predicación del Evangelio, de la palabra, y por más que pasen 50 años en la iglesia no sirve un fruto porque su corazón está como una piedra. Y dice Jesús, pero después la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que sembró en sus corazones. Quizás en algún momento ellos dijeron, me gustó este mensaje, estuvo padre, More predicó bien, Nico predicó bien, me llegó. Pero inmediatamente salen de esa puerta, les llega un mensaje, vámonos a la fiesta. ¿Y qué es lo que pasa? Satanás quita esa semilla y ahí quedó. No dio fruto. ¿Por qué? Porque su corazón está duro, no le interesa, es negligente. Ese es el primer terreno. El segundo terreno es el de los pedregales. Dice, versículo 16, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Esta semilla es muy común, o bueno, esta reacción de este terreno es muy común. ¿Por qué? Yo la llamo síndrome post-campa, o conversión emocional. ¿Por qué? Porque las personas se emocionan, lloran en la fogata y dicen, Señor, perdón, y 3 semanas les dura el gozo, pero cuando viene la prueba, ¿qué es lo que pasa? Pues no me gusta, es que More es muy, no sé, es bien mala onda, ¿no? Y alguien les hace algo en la iglesia y dicen, no me gustó, o la alabanza hoy a lo mejor no estuvo afinada, no, la alabanza no sirve para nada, ¿no? Y o alguien me hizo una cara fea, no, ya problemas, no, la iglesia está llena de pecadores, yo no quiero estar aquí. ¿Por qué? Porque se les acabó el gozo, porque su gozo proviene de las cosas que les emocionan, y las emociones son efímeras. Entonces tu gozo no tiene que estar basado en tus emociones, en lo que sientes o en lo que estás viendo en la inmediatez. Tu gozo tiene que estar cimentado en Cristo. Si tú eres una persona que se enoja o quiere dejar de ir a la iglesia porque algo pasó, amigo, déjame decirte que a lo mejor estás en esta tierra, porque eres una persona emocional y solamente se deja llevar por la emoción del momento. Tu fe tiene que ser sólida y tiene que estar bien cimentada en Cristo. Bien, seguimos. El tercer lugar o tercera tierra dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos. Son los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y ésta se hace infructuosa. En esta, el sembrador, el predicador, ¿qué hace? Riega la palabra o la semilla cae en esta tierra y al parecer
parece que podría dar gozo, podría dar fruto, y cuando se le está echando agua, ¿qué es lo que pasa? Existe el refrán ese de que mala hierba nunca muere. Por debajo de esa tierra hay un cúmulo de cosas que no te van a permitir crecer. ¿Qué son? El orgullo, la soberbia, el egoísmo, el deseo por el éxito, el deseo por la fama, el deseo por que me reconozcan, el ego. Ahora, cuando esta persona pues escucha la palabra, empieza a dar como síntomas de pues ya voy a la iglesia, estoy sirviendo, etc. Pero le empieza a ir medio bien, y ¿qué es lo que sale a flote luego? El carácter, el orgullo. Y entonces esta persona, ¿qué es lo que sucede? Esta persona ama más los placeres que a propio Cristo. Vayan a Santiago 4:4. 4:4. ¿Lo puedes leer, More, por favor, voz alta? Sí. Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Bien, gracias. Estas personas, por lo general, tienen su corazón en las cosas del mundo, en la riqueza, en la fama, en la gloria que el mundo te ofrece, en la lujuria, en las cosas fáciles que el mundo te puede ofrecer. Entonces no dan fruto, porque cuando quieren empezar a germinar, ¿qué es lo que sucede? Todas estas cosas dicen, ¿saben qué? Me gusta mejor acá. No son ni fríos ni calientes, son tibios. Mejor sean fríos, porque si no van a estar así como a la mitad, pues no, porque esos los vomita el Señor. Entonces, esa semilla que cae en esa tierra ama más el mundo, ama más las cosas que el mundo ofrece que al Cristo mismo y que a Dios mismo, que te ofrece grandes bendiciones. Y en último lugar está la que cayó en buena tierra. En buena tierra, y yo espero que cada uno de ustedes sea una buena tierra. Que cuando se predique la palabra ustedes tengan un corazón dispuesto a aprender. Que cuando escuchen esta parábola y otras parábolas, en lugar de que el Señor vele su entendimiento porque están predispuestos a no creer, que mejor el Señor, por gracia, les abra el entendimiento y les haga ver las riquezas de su gloria y de su gracia que son en Cristo. Ahora, fíjense, ustedes podrían pensar, esa tierra es buena, ¿no? Esa tierra, pues, es chida, y yo soy esa persona chida, yo soy bueno. Pero déjame decirte, esa tierra era igual que mala, de mala que las demás. Sin embargo, hubo un proceso o una obra de gracia en la cual el Señor aró el terreno antes de que el sembrador llegara. Y cuando el sembrador llega y deposita la semilla, ¿qué es lo que pasa? Esa semilla da fruto, y da mucho, mucho fruto. Ahora, vayan a un texto que está en Ezequiel 36, 26 y 27. Ahora, esa tierra es buena, ¿por qué? Porque el Señor la preparó para que cuando el sembrador fuera, ¿qué es lo que iba a suceder? Iba a dar fruto. 26. Sí, Ezequiel 26, 36, 26, perdón. 26 y 27. Ezequiel 36, 26 y 27. 36, 26 y 27. Lo dije todo al revés, ¿verdad? Bien. Ezequiel 36, 26 al 27, y con esto ya casi terminamos. Dice, ¿ya estamos todos? Bien, dice, os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Espero que cada uno de nosotros seamos esa buena tierra en la que el Señor ha estado trabajando, porque sé que ha estado trabajando, porque tienen muchísimo tiempo todos viniendo aquí, y espero que el Señor haya estado arando esa tierra para que en un momento, en el pasado o ya sea en este momento, ustedes puedan creer y puedan dar fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Ahora, la clave de esta semilla, ¿cuál es? Que persevera. Si tú dices, yo soy una buena tierra, y la semilla quedó en buena tierra, esa semilla tiene que perseverar, tiene que mostrarse ese
fruto, a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces yo te animo que si tú no estás viendo fruto y tú a lo mejor en esta noche tú dices, yo soy esa tierra del camino, o yo soy esa tierra de los pedregales, o yo soy esa tierra de los espinos, el Señor puede convertir tu corazón de piedra en corazón de carne. Y eso se va a ver manifestado en tu fruto, en el fruto que tú des. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ahí se va a ver reflejado el hecho de que tú has sido una buena tierra. Y si tú no estás dando ese fruto, tú dile al Señor, Señor, ayúdame a dar fruto, ayúdame a ser una buena tierra y ayúdame a estar dispuesto a escuchar tu voz y a seguirte. ¿Ok? Vamos a orar. Señor Jesús, te damos muchísimas gracias en esta noche que nos has permitido leer tu palabra, Señor, nos has permitido escuchar esta parábola, Señor, que si tú no nos las hubieras revelado, definitivamente no sabríamos lo que significa, Señor. Ayúdanos a nosotros que si no somos una buena tierra, Señor, podamos ser una buena tierra en la cual podamos dar frutos, Señor, a 30, a 60 y si es posible a 100 por uno, Señor, que realmente demos gloria a tu nombre por medio de lo que hacemos, de lo que hablamos, de lo que pensamos, de lo que decimos y de lo que pensamos hacer, Señor. Que toda nuestra vida sea un constante honra y gloria a tu nombre, Señor. Queremos esta noche seguir alabándote, bendiciéndote, Señor, y te doy gracias por la vida de cada uno de estos jóvenes y que tú bendigas, prosperes sus vidas y hagas de sus corazones esa tierra que pueda dar mucho, mucho, mucho fruto, Señor. Todo esto lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén.